Las civilizaciones perecen, pero su arte perdura. Ese es el gran aporte, esa es la gran línea de continuidad en la historia. Viajero incansable, Sergio Pitol ha sido capaz de conjugar sus labores diplomáticas con una continua producción literaria en la que es difícil decidir qué virtud debe destacarse, si la belleza de su prosa o la inteligencia de su pensamiento. Diplomático, conferencista, traductor de las literaturas rusa, checa y polaca, es en su lengua original donde alcanza en el cuento, el ensayo y la novela su inspiración conmovedora y atrayente. Traducido a varios idiomas, destacan entre sus obras El tañido de una flauta, El desfile del amor, Domar a la divina garza, y su más reciente publicación, El arte de la fuga, ha alcanzado ya éxito internacional. En los 28 años que había yo vivido Europa, viajé por muchos lugares, viví en muchos lugares, pero siempre sentí, por placentero que fuera la experiencia, que estaba yo de tránsito. Aquí volví a mi tierra. Aquí volví a mi infancia, aquí volví a recordar los relatos que mi abuela me contaba sobre su juventud, sobre su niñez, a reconocerme. Y todo esto fue extraordinariamente benéfico, podría yo decir, para mi vida y para mi obra. Vivir en algunas regiones de Veracruz, visitar, por ejemplo, este jardín en las inmediaciones de Jalapa, recorrer sus caminos, los caminos de la zona, hace por fuerza meditar, reflexionar en que las civilizaciones de muchas maneras están ligadas, tienen su fuente, tienen una de sus fuentes, de sus manantiales, en la naturaleza de las cuales surgen. El campo está lleno de olores, de sabores, de flores. Por todas partes encontramos los árboles que dan el copán y la mirra, los mismos cultivos de la región, el café, la naranja, tienen una floración profundamente aromática. Nada tiende a la severidad, nada tiende a la tensión. En este sentido, por esto mismo, el estar en el centro del estado de Veracruz, el tener este museo donde se pueden visitar estas piezas, el poder salir a los sitios históricos en los que fueron protagonistas los españoles, como en el que fueron protagonistas los indígenas, me parece que le da a mi vida y a mi estancia una mayor riqueza. Y en esto sí tengo que insistir, no escribo ni pienso, porque digo, tengo que pensar de la manera que como heredero de estas razas y de estos grupos y de estas etnias y de estas culturas. No, eso está integrado en uno, subterráneamente. Y lo tiene uno que respetar.
Mi relación con las piezas prehispánicas y especialmente, concretamente, con las de las culturas del Golfo, se dio de una manera natural, absolutamente espontánea, desde la infancia. Yo viví en aquella época en Potrero, en el ingenio de Potrero, aquí en el estado de Veracruz. Mi tío, que era mi tutor, se había convertido en un coleccionista amateur de piezas arqueológicas. Quizá en ese tiempo me fui habituando y se me fue despertando una curiosidad y una simpatía por el arte prehispánico. Y, como es natural, el que conocía marcadamente era el de nuestra región, era el arte totonaca o de algunas otras regiones de Veracruz. Y uno de los lugares que conocí en mis años de juventud no había sido descubierto, trabajado, rescatado, fue Quiahuixtlán. Ese cementerio totonaca que está en lo alto de una montaña que parece ella misma labrada por manos de escultores. Hay una corriente poderosa en la poesía española que canta lo efímero de la vida, del placer, de la gloria. Estas ruinas que ves, Fabio, fueron en otro tiempo itálica famosa, dice un poema. Las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre giran en torno a este tema. El pasado es el pasado, la vida es efímera, las civilizaciones caen, los poderosos desaparecen, solo la virtud perdura. ¿Qué se fizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón que se ficieron? Que fue de tanto galán, que de tanto esplendor como truyeron. Todas las civilizaciones, y eso no nos lo canta el poema, sino la historia misma, los hechos de la historia, las crónicas de la historia, son perecederas. Pueden alcanzar momentos de esplendor para después sumirse en un declive, en una caída, a veces rápida, a veces muy larga, a veces por causas naturales, a veces por la acción del hombre, a veces también por razones misteriosas que no logramos comprender nunca. El arte queda y queda integrado al arte ciertos elementos de la cultura que lo produjo, ecos de las pasiones, ecos de las ideas que se movieron en aquel momento. Dicen que esta zona está imantada, que tiene poderes, dicen las gentes del rumbo. Y es posible que lo sea y que por eso se haya elegido, pero también
Es extraordinario esa sensación plástica, esa sensación de lujo de los sentidos, de lujo de la vista, para reunir tal esplendor natural con formas hechas por el hombre, para sus celebraciones, para los grandes fastos luctuosos, mortuorios. La soledad el sentimiento de soledad es extraordinario. El paisaje parece iluminarse cuando la gente se retira. Pienso por qué estas civilizaciones, estos mundos que caducaron después de la conquista, no pertenecen a la literatura. Los encontramos en las crónicas del siglo XIX como testimonio del mundo que fue, especialmente en Bernal Díaz del Castillo, con una riqueza de detalles extraordinarios, con un sentimiento novelístico incalculable. La novela histórica mexicana se ha detenido, ha marcado sus escenarios. La independencia, el imperio, el segundo imperio sobre todo, las guerras intestinas entre conservadores y liberales en el siglo XIX, la revolución de 1910 y sus postrimerías, y el mundo prehispánico no aparece, aparece el indio ya como peón, el indio como figura humana vejada, pero este mundo en el que estoy moviéndome ahora, que avanzo hacia el valle de las tumbas, no existe. Es muchísimo lo que se ha avanzado en los descubrimientos, la excavación, el mantenimiento y sobre todo en el aprecio a las obras de arte de las culturas prehispánicas. Es muchísimo, pero todavía falta tiempo quizá para llegar a cubrirnos todas nuestras zonas interiores. Las culturas prehispánicas se basan en la forma, hemos dicho. Cada una de estas culturas crea un canon. Es fácil reconocer, el ojo mismo reconoce a qué cultura pertenece determinada pieza, determinada escultura. Generalmente este canon es rígido, pero está abierto a las influencias. La forma es generalmente geométrica o simbólica. En las piezas artísticas de las culturas veracruzanas, la geometría no tiene una importancia fundamental como la tiene en Oaxaca o en Tenochtitlán. La forma es fundamentalmente simbólica aquí. Y una de las cosas que más me interesan, que más me gustan, que más cercano me hacen el arte totonaca, el arte prehispánico veracruzano, es su repudio a lo hierático y a lo solemne. Son piezas de una cultura mucho más relajada, son piezas de una cultura mucho más amable,
son piezas donde la risa tiene se evidencia, tiene un carácter fundamental, y donde el ritmo, el movimiento parece serlo todo. Si uno compara la gran pirámide, la notable pirámide del Tajín, con las pirámides de Teotihuacán, uno ve inmediatamente esa diferencia. Tajín esconde lo hierático. Los nichos mismos le van dando un ritmo que rompen y desechan o repudian este carácter tajante, hierático de las otras culturas. Sean las caritas sonrientes, las piezas mayores, sus pirámides, sus construcciones, esto se va notando como una característica de los totonacas. Es su sentido del movimiento, su sentido de la alegría, su sentido del ritmo. Hay algo de voluptuosidad de la cual carecen las otras culturas. Estamos ya en el centro ceremonial de Zempoala, que es al mismo tiempo el centro de la población contemporánea. El centro ceremonial está rodeado de una cortina de mangos y posiblemente ceibas que le dan un esplendor wagneriano, que encierran con un esplendor wagneriano este espacio perfecto. Zempoala es, desde luego, uno de los sitios en que se decidió el destino de este país en que vivimos. Cortés vino acompañado por algunos soldados, por algunos de sus hombres y por la Malinche, que era su lengua, es decir, su intérprete. En este lugar, en este hermoso y apacible y bellísimo sitio, se trazaron las primeras alianzas entre Cortés y los jefes indígenas que pensaban que sería una fortuna la conquista y destrucción de Tenochtitlán. En el momento en que Cortés estuvo en este mismo lugar tratando de conquistarse al cacique gordo de Zempoala y de tenerlo como aliado para emprender la lucha contra la gran Tenochtitlán. Hasta entonces se han circulado corrientes magnéticas, corrientes históricas, corrientes verbales que han hecho de nosotros lo que somos ahora, que han hecho de nuestra cultura lo que es ahora, que han constituido un ser que se manifiesta o trata de manifestarse libremente como independiente de las dos culturas y a la vez como un resumen de esas dos mismas culturas.
Creo que lo más valioso que se ha dado en México procede de esta entidad de mestizaje que nosotros representamos, de estas razas que están integradas en nosotros y se combaten y se armonizan constantemente en nuestro interior. Una de las cosas que me entusiasma de vivir en mi país es encontrar características que son absolutamente individuales y diferentes a la uniformidad en la que, empieza a asumirse el mundo. Estamos ahora en la antigua Veracruz, un lugar relacionado con la primera expedición de Cortés y sus hombres por el territorio que hoy es mexicano. Estar en este lugar hoy día parece estar en el escenario de una novela de Carpentier, por ejemplo. Esto es como la coagulación, la cristalización de lo real maravilloso que este escritor encontraba como esencial en América y que es la fuente de sus novelas. Una vez que la naturaleza advirtió que los hombres que habían construido esta casa y que moraban en ella no la iban a tomar como lugar definitivo de permanencia, fue manejando sus ejércitos. La flora, la fauna se ponen en contra de estas construcciones. Empiezan a llegar las serpientes de distinto calaje, empiezan a llegar escorpiones, empiezan las aves a derramar semillas sobre los techos y las paredes y nace una arborescencia que poco a poco se va apoderando de los muros, destruye los techos, rompe las puertas, rompe los pisos. Todo parece como la ejemplificación visual de una fábula del moralista del siglo XVIII, o de una parábola bíblica, o de un cuento de niños. Cuando uno entra a estos pasajes, a estos pasillos, se sienta en el suelo, uno advierte que el triunfo ha sido puramente el de la naturaleza, que la naturaleza se impuso nuevamente al hombre. Lo dejó salir a buscar las pepitas de oro y las piezas valiosas, y ella se aposentó en la casa. Estar aquí es entrar precisamente al corazón de un relato feérico, de un relato de hadas, de un relato que tiene también una conclusión moral. Y en buena parte, todos nosotros, escritores, pintores, ciudadanos, seres normales, personas comunes y corrientes, tenemos todavía muchas dudas sobre lo que somos. Tenemos muchas reacciones internas, muchos combates intestinos.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.